presidente electo Yamandu Orsi intensifica los contactos para terminar de definir su futuro gabinete ministerial, que será presentado en su totalidad el próximo martes 17 con 3 criterios centrales: el equilibrio de género, la capacidad y el compromiso. En materia educativa, Orsi destacó que no viene con una reforma bajo del brazo y que propondrá al sistema político un pacto con 4 o 5 puntos centrales que generen consenso. También confía en alcanzar un acuerdo con el actual gobierno para corregir aspectos que no lo convencen del proyecto Neptuno Arasati. En un rato, Orsi mantendrá un encuentro con el embajador de Japón, al que le asignó especial importancia por la fuerte presencia que ese país tiene en todo el territorio nacional en materia de cooperación técnica, pero también científica. A las 15:30 horas, en tanto, se reunirá con el representante de la Unión Europea, con quien va a intercambiar información sobre el reciente acuerdo comercial del bloque europeo con el Mercosur. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a ir desmejorando, con aumento de nubosidad, de precipitaciones, tormentas en la noche y también neblinas, dice Inumet, con vientos soplando del noreste y este entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas de 40 kilómetros por hora y la máxima anunciada 33 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia Pagola, entre Defensa y Constitución. Hasta las 4 de la tarde habrá trabajo de podas. Libertad entre 21 de septiembre y Obligado hasta las 17 horas, carga y descarga. Solano Antuña entre José Yauri y Luis de la Torre hasta las 20 horas, trabajo de hormigonado. Vemos los títulos que se destacan esta hora. Después de confirmar que sería designado ministro de Trabajo, Juan Castillo dijo que en la tarde de hoy o mañana viernes se volverá a reunir con Alejandro Sánchez. Castillo resaltó el valor del trabajo de la negociación colectiva. El consejero de la ANEP en representación de los docentes, Julián Mazzoni, denunció que desde el Ministerio de Educación avanza en un proceso de privatización de la educación mediante el decreto emitido por el gobierno que flexibiliza los títulos terciarios en las universidades privadas. La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, denunció demoras de hasta 30 meses en la entrega de los préstamos a cooperativas de vivienda, un problema que se ha agravado en esta administración. El 20% de los cigarrillos que se comercializan en el área metropolitana proviene de contrabando y más de la mitad de los cigarrillos ilegales se venden en establecimientos regulares, según un estudio presentado ayer. La Intendencia de Montevideo analiza un ajuste en el precio del boleto que comenzará a regir desde el 1 de enero del próximo año. La variante sería por IPC, lo que implica una suba del boleto común del entorno de 2,50 pesos aproximadamente. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva sorteó con éxito una segunda intervención médica este jueves, complementaria a la operación que le fue realizada el martes. En el inicio de este informativo vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, que está siguiendo de cerca la agenda del presidente electo Yamandu Orsi, que hoy está pautada por contactos a nivel internacional, gente del sistema diplomático que lo va a estar visitando. Vamos a ver qué nos cuenta Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, aquí en la sede de la transición elegida durante estos días. La próxima semana cambiará por Yamandu Orsi. Recibirá a las 14 horas al embajador de Japón y a las 15:30 al representante de la Unión Europea. En este lugar, ha recibido a varios diplomáticos justamente, y de la Unión Europea cobra especial relevancia tras el principio de acuerdo de Tratado de Libre Comercio alcanzado en la última cumbre del Mercosur. Contarte que aquí ya están presentes el futuro prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, y estuvo el futuro secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, quien ya se retiró a otra serie de reuniones y volvería en la tarde. Y hablando de Alejandro Sánchez, comentarte que ayer mantuvo un contacto con el actual secretario de la presidencia, Rodrigo Ferrez. En ese sentido,
Allegados a Orsi informaron a MBD Noticias que la próxima semana será la segunda reunión formal de la transición a nivel de los, gobiernos en curso y el gobierno entrante. Hay que recordar que el pasado 2 de diciembre estuvo esa primera reunión entre Sánchez y Díaz con Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, secretario y prosecretaria de la presidencia, que estuvo precedida de un encuentro entre el presidente de la calle Pou y Yamandú Orsi. La próxima semana será este nuevo encuentro. Adelantar que las autoridades que asumían en marzo ya han recibido parte de la información que le pidieron justamente en ese primer encuentro a Ferrés y Cabrera, referida sobre todo a datos de los ministerios y de la Presidencia de la República, pero resta recibir más información que han solicitado y están a la espera de eso. La próxima reunión de la semana que viene será justamente ya con los ministros a asumir desde marzo, ya anunciados públicamente, lo que ocurrirá entre lunes y martes de la próxima semana. Desde el gobierno se dice, los allegados a Orsi se dice de que prácticamente está cerrado el gabinete, faltan muy pequeños detalles y no hay preocupación en cuanto a que algunos nombres trasciendan en estos días hasta que se anuncien, por ejemplo, como el de Juan Castillo al frente del Ministerio de Trabajo. Sumarte a esto de que dentro de esta transición, la primera reunión entre ministerios para la transición sería el próximo martes a nivel de economía, entre Gabriel Odone y algunos de sus asesores con la ministra Azucena Arbeleche y también algunos de sus asesores en el Ministerio de Economía. Esto fue también parte de las novedades que se supieron en esta jornada. Sumarte a esto que ayer de noche, Orsi por sorpresa estuvo presente en el 75 aniversario del Instituto de Profesores Artigas y allí se refirió a varios temas, entre ellos que propondrá un pacto educativo con 4 o 5 temas centrales para intentar justamente acordar entre todos los sectores políticos y de la sociedad civil, y también habló sobre la integración del gabinete. Para cada área hay varias propuestas, por suerte. Y ahí uno tenemos que generar la mejor decisión. Y bueno, para no errarle hay que tomarse su tiempo. Durante el acto del aniversario número 75 del Instituto de Profesores Artigas, habló de educación y reiteró que no tiene bajo el brazo ninguna carpeta con nueva reforma. Yo me resisto un poco a que cada administración que viene trae una reforma nueva o traemos la invención de la pólvora, como digo. Lo que hay que hacer es, yo hablo de un pacto educativo, algún acuerdo, por ejemplo, decir, en qué 4 o 5 cosas podemos llegar a estar de acuerdo todas las fuerzas políticas y sociales del Uruguay. Yo creo que va a haber más coincidencia de las que pensamos y sobre eso trabajar. No soy de la idea de dinamitar todo, pero sí de cambiar lo que no funciona bien y que sabemos que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Pero dije, y repito, no pretendamos y no le pidamos a la educación que haga lo que no hace normalmente y lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, la intervención en nuestra sociedad tiene que ser de distintos sectores del Estado, en territorio, y el territorio es clave, porque la gente en el liceo sabe lo que pasa, porque desde los liceos te están pidiendo a gritos equipos multidisciplinarios que atiendan otros temas que no son los educativos. Sumarte a esto, Rosina, que Orsi también se refirió al proyecto Neptuno. Se mostró confiado en lograr algunos cambios a ese proyecto con el presidente Lacalle Pou. En ese sentido, mencionó que hay informes técnicos que plantean reparo justamente a este proyecto y que por eso habría que reverlo. Esto fue hora después que el propio Lacalle Pou defendió esa iniciativa. Vemos y escuchamos qué dijo Orsi ayer. En las reuniones de trabajo se va a pedir más información. Nosotros hemos recibido también informes técnicos que son contrarios a la decisión tomada por Ambiente. Habrá que cotejar, lo tienen que hacer los técnicos y ahí conversaremos con el gobierno tratando de resolver las cosas que complican una decisión de este tipo. Evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. Yo he recibido otros que vienen más que nada de la academia, de la Universidad de la República, que son muy críticos. El presidente ya sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolverlas mejor. Él también se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión y yo creo que no sé cuál va a ser el resultado, pero que no va a ser sin la información. Va a ser capaz que hay acuerdo, capaz que hay desacuerdo. ¿Se puede ir para atrás en algo que está licitado y que eventualmente puede tener un costo para el Estado? Corregir o cambiar los términos no necesariamente es para ir para atrás.
Yo creo que si hay inconvenientes, no es ir para atrás, es al revés, es no cometer errores. Entonces, dos cosas no nos pueden pasar. Primero, demorarnos eternamente en encontrar una solución, porque estas cosas fueron planteadas en los años 70. Y lo otro que no nos puede pasar es, como estamos apurados, hacemos cualquier cosa y aunque salgan mal. Agregarte, Rosina, de que, bueno, como decíamos, el gabinete ministerial prácticamente cerrado. Desde el entorno de Orsi me dicen que tiene un fuerte énfasis en lo paritario. Es más, me dijeron que posiblemente sea el más paritario en la historia del país a nivel político. Será anunciado entre lunes y martes y, como decíamos, seguirán las reuniones de transición, esta vez con más énfasis, tanto a nivel de secretario y prosecretario actuales y que asuman, y ya comenzarán las transiciones también con los ministerios al ya conocerse los nombres de quienes asumirán. Estamos aquí en espera para estas reuniones que tendrá más de índole diplomático, primero con el embajador de Japón y luego con el representante de la Unión Europea. Muchas gracias, Eduardo. Luego de confirmar que está avanzada la posibilidad de ser designado como futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo dijo aquí en TV Ciudad que entre la tarde de hoy y el viernes se va a volver a reunir con el designado secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez. Castillo destacó el valor del trabajo político y reivindicó el papel de la negociación colectiva para articular los intereses del sector empresarial y de los trabajadores. Es una de las posibilidades, la hemos conversado, es cierto que tenemos un avance en eso, pero al momento todavía no está concretado, porque el momento la va a tener la palabra Yamandú cuando este fin de semana cierre esta red de entrevistas, de contacto, de reuniones que está manteniendo, evaluando distintas alternativas que no la escondieron, que nos dijeron que existe para cada cartera, aspiraciones de sectores, perfiles de compañeros y de compañeras que reúnen más o menos similares características, pero es obvio que Yamandú tiene que tener la decisión de armar un equipo que juegue de memoria, que esté de acuerdo en llevar adelante esta gestión del gobierno. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. El futuro secretario de Estado señaló que es necesario trabajar en políticas que apunten a la creación de puestos laborales de calidad, con salarios decorosos y apostando a la capacitación. Castillo reivindicó el papel de la negociación, los sindicatos y la posibilidad de articulación del gobierno. Hay que recuperar la credibilidad entre ambos contendientes. Esto no es un problema, no estamos en una pulseada, a ver quién gana. Porque esa pulseada de ver quién gana, perdemos todo. Para que hayan puestos de trabajo de calidad y salarios con ingresos decorosos que nos permitan una vida digna, también tiene que haber quien produzca el trabajo, que genere las oportunidades de trabajo, y para eso se necesitan empresarios que puedan construir, que puedan elaborar, que puedan producir, que puedan vender, y el Estado en general así oficiando de articulador. Creo que ese es el rol importante. A mí me gustaría comparar esto hasta con el fútbol. No hay un buen Ministerio de Trabajo si el protagonista es solo el ministro de Trabajo, el director de conflicto, el director de la DINATRA. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, anunció que se retira de la política, pero que le desea una buena gestión al presidente electo Yamandú Orsi, por el que dijo tener un gran afecto, y dijo que si le va bien al gobierno le va a ir bien al país, por lo cual deseó buenos augurios. Vidalín dijo que el Frente Amplio trabajó muchísimo recorriendo el interior profundo y escuchando a la gente. Para el veterano dirigente político, Lacalle Pou es un excelente presidente, pero no se logró capitalizar por parte de su partido. Tengo un afecto de 10 años de compañero en el Congreso, y a veces el común denominador de la gente no entiende que una cosa es la vida parlamentaria y otra cosa es la comunión que existe entre los intendentes de diferentes partidos. En la vida parlamentaria se manejan por ideologías, por procedimientos, por ideas, y en el caso de los intendentes, todos del partido que seamos tenemos problemas en común. Y por eso tratamos de lograr que las cosas sean en consenso. Vidalín dijo que el presidente Luis Lacalle Pou debe descansar para luego postularse en las elecciones de 2029 y señaló que lo acompañará desde el llano. El anhelo de alguien que lo quiere es que está bien que descanse, le va a venir bien un descanso, pero a mí lo quiero con todas las fuerzas y con todas las ganas para que cuando lleguen los próximos tiempos electorales, con esa
característica que él tiene de cercanía con la gente, que la mantenga viva, que mantenga esa luz que nos ilusiona a todos y que sea el candidato del Partido Nacional. Diputados nacionalistas están apoyando la candidatura de Martín Lema a la Intendencia de Montevideo por justamente este partido. Se esperan otros nombres dentro de la coalición. El senador Javier García, líder de la lista 40, la más votada dentro del Partido Nacional, aseguró que hay que ser muy fanático para no ver lo que pasa en la ciudad. Martín trabaja en Montevideo, su vida es acá, yo lo conozco de toda la vida en Montevideo, pero si me parece que llega a ese grado de investigación y de cosas, porque los argumentos desde el punto de vista programático son bien pobres, ¿no? Creo que lo que más puede ser que moleste de Martín no es donde vive, sino que se ha dedicado a mostrar el Montevideo que ha olvidado la Intendencia, 25.000 millones de dólares, mire la cifra. Desde que gobierna el Frente Amplio Montevideo hace 35 años, 25.000 millones de dólares hemos aportado a los montevideanos como impuestos. Si uno mira a Montevideo es una mugre. No lo digo yo, lo dijo Richard Reed hace 3 días. Es una mugre, hay desidia. Entonces me parece que es tiempo de cambiar. Y se requieren, por eso las elecciones son separadas en el tiempo, porque para no ver lo que está pasando en Montevideo, solo hay que ser muy fanático o cerrar los ojos, porque si no te ve un Montevideo mugriento, ya no es mugriento en el territorio, hasta el Río de la Plata han descuidado, que el propio Martín lo mostraba hace pocos días atrás. Así que es tiempo de cambios y está bueno que haya una nueva generación de gente que quiere asumirse ese desafío con gestión y para devolver a los montevideanos una ciudad que para los que somos de aquí es la ciudad más linda del mundo, pero que está muy descuidada. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, dijo que los gobiernos departamentales sufrieron de manera diferente la relación con el gobierno nacional y la asignación de recursos. Para el jefe comunal canario, el Congreso de Intendentes debe tener un rol negociador para, de esta forma, las necesidades se distribuyan de manera más democrática. Ahí cada intendencia hará su planteo, ¿no? Claramente nosotros hemos dado algunas discusiones como Frente Amplio de cómo bajaban los ingresos, los recursos del gobierno nacional al gobierno departamental. Estuvo en debate siempre el Fondo Metropolitano, bueno, algunas otras cuestiones que cada una de las intendencias va a tener que poner arriba de la mesa para discutirla. A partir de eso se trabajará en consecuencia. En el caso de Canelones, una de las principales propuestas va a ser nuevamente el planteo del tren tram. Bueno, ahí eso es un proyecto que está planteado a nivel nacional, que es metropolitano y obviamente hay que ejecutar. Yo he insistido mucho en que hay que hacer un rediseño del transporte en clave metropolitana con capacidad de resolución y de ejecución. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que va a tener el gobierno nacional que viene. ¿En qué quedó ese proyecto con el antiguo gobierno? ¿En qué etapa? No, está en una etapa se presentó formalmente a las intendencias después de un año y algo. Se generó una comisión donde estaban analizando básicamente la movilidad, o sea, la venta de boletos, y creo que está recién empezando en ese proceso. También tenemos arriba de la mesa lo que es el proyecto presentado por CIMBE, que creo que es una forma más concreta de traer a tierra un proyecto de esas características, ¿no? Así que bueno, habrá que analizar con los insumos que hay, más la información que se tiene del STM, cómo se avanza. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo y diputada Frente Amplista electa, María Inés Ovaldía, dijo que no le gustaría ser candidata a la comuna capitalina. Sostuvo que el proceso de candidaturas para las elecciones departamentales es una carrera que ya empezó y de la que no ha participado. No me gustaría ser candidata, no me propongo como candidata. ¿Y si se lo propone el Frente Amplio? Bueno, es algo que el Frente Amplio tendrá que decidir y estudiar. Yo ya he hecho un proceso de 5 años de trabajo y de entrega cotidiana y veo que sí hay personas que se están proponiendo y grupos que las apoyan. Así que yo estoy preparándome para ir al Palacio Legislativo. ¿Cómo imagina ese rol dentro del Palacio en la próxima administración? Creo que muy activo. El Ejecutivo que he transitado acá me ha generado una gimnasia laboral. Nunca fui diputada. Vamos a ver cómo me caen. Vamos a ver cómo me caen esos zapatos. Pero es donde me ha puesto el voto de la gente de una manera generosa, contundente, con una enorme confianza. Así que, respaldada por ese voto y ese apoyo, es que pienso llegar el 14 de febrero ser candidata, y dejar la intendencia. Si le dicen
del Frente Amplio le piden que sea candidata a intendenta? Mire, me parece que esa es una carrera que ya empezó y en esa carrera yo no he participado. Y la conformación del próximo gabinete tiene que ver y puede incidir justamente en las postulaciones del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, para la que ya se está perfilando fuertemente la candidatura del senador Mario Vergara. Además de tener el respaldo de su sector serenistas, Vergara recibirá el apoyo del Movimiento de Participación Popular, que ya descartó presentar una candidatura propia. El escenario de la candidatura de Vergara a la Intendencia parece posible debido a que su nombre dejó de manejarse para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Además, fuentes del espacio socialdemócrata amplio confirmaron a MBD Noticias que Montevideo es un tema que interesa en ese sector y que podrían impulsar la postulación de Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía y Finanzas y coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia en este periodo. En igual situación se encuentra el exintendente Cristian Di Candia, referente de la agrupación Magnolia, desde donde aseguraron tener interés también de presentar un proyecto a 10 años para el gobierno departamental. Sin embargo, el grupo esperará hasta el martes 17 porque algún nombre puede quedar ocupado o libre, dependiendo de la conformación del Gabinete Nacional, que se va a comunicar, como ustedes bien saben, la próxima semana. Las postulaciones de estos nombres dejan por el camino la candidatura del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, quien fuera impulsado por un grupo de votantes frente amplistas en enero de este año. El municipio B solicitó a la Intendencia de Montevideo la inspección e intimación a retirar elementos punzantes instalados en los edificios. La disposición tuvo lugar luego de que un transeúnte falleciera por tropezarse y caer sobre estructuras cortantes de arquitectura hostil. La arquitectura hostil es un fenómeno creciente en barrios de Montevideo, densamente poblados como Cordón, Centro, Parque Rodó, Ciudad Vieja o Pocitos. Son estructuras filosas o de material, como fierros, entre otros elementos, para evitar la permanencia de transeúntes o personas en situación de calle en espacios públicos. El pasado octubre, un hombre de 30 años se tropezó caminando por la vía pública y cayó sobre elementos punzantes que habían en la fachada de un edificio ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno. Murió tras estar varios días internado. A raíz de este hecho, el Consejo del Municipio B, donde ocurrió el suceso, solicitó a la comuna una inspección minuciosa en el territorio para que se intime a los propietarios a retirar elementos punzantes o peligrosos instalados en edificios. El documento del municipio al que accedió MBD Noticias indica que si las estructuras no se retiran por parte de los particulares en el lapso de 5 días, serán removidas por las autoridades. La nota expresa que existe un vacío normativo en relación a casos más complejos de arquitectura hostil y aspira a una adecuación de la normativa. Vamos a profundizar en este tema con nuestra periodista Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Nos encontramos en el municipio B para continuar con esta temática a raíz del pedido a la Intendencia de Montevideo que se legisle sobre la arquitectura hostil. Ustedes recién detallaban el reciente fallecimiento de este joven de 30 años que tuvo un accidente por el mes de octubre en las calles Durazno y Gutiérrez Ruiz. Recientemente, por parte de la familia, se emitió una carta pidiendo que se tome conciencia en el retiro de estos mal llamados pinchos y también, bueno, relatando lo que fueron estos 51 días que estuvo internado este joven y los tratamientos a los que se tuvo que someter. Y estamos con la alcaldesa Silvana Pisano, a quien le doy las gracias por estos minutos. Alcaldesa, ¿cómo se viene trabajando al respecto y qué opinión le merece este episodio? Sí, bueno, un episodio tremendo, una consternación muy grande por este accidente y la consecuencia que ha tenido. Y en el momento en que, tomamos conocimiento a través de una vecina del accidente, en el mismo momento por intermedio de convivencia departamental, se intimó al retiro de esas rejas, de esos pinchos. En realidad, voy a hablar específicamente, son elementos cortantes, punzantes, que generan justamente esta posible gravedad para cualquier persona, ¿verdad?, que pueda
caminar por la vía pública y tener un encuentro con estos elementos. Entonces, el Consejo Municipal rápidamente tomó esa definición y paralelamente le solicitamos al equipo inspectivo de nuestro municipio que hiciera un relevamiento exhaustivo porque, bueno, hay muchísimos, en una semana prácticamente se detectaron más de 300 casos en los cuales estamos intimando al retiro de estos elementos punzantes. Hemos tenido y estamos teniendo una muy buena receptividad porque evidentemente emergente, ¿no? Digo, hace que las personas tengan a bien que esto no puede estar en los límites entre la propiedad privada y la vía pública. Y otra de las medidas justamente que se le solicita a la Intendencia porque tiene la competencia, ¿verdad? Ahí está en el Departamento de Desarrollo Urbano la parte de edificación y en el Departamento de Planificación Territorial la unidad de normas. Entonces se solicita que se haga una propuesta de normativa para que, bueno, termine en la Junta Departamental y se pueda legislar claramente y los vecinos y las vecinas, en realidad de todo Montevideo, ya con una norma tengan en claro antes de colocar qué tipo de elementos pueden, generar esta desgracia en realidad, ¿no? ¿La idea es que se puedan sustituir por otros elementos? Sí, claro, eso ni que hablar. Yo he visto además ahora en los recorridos, por ejemplo, rejas, por supuesto, que pueden ser perfectamente, hasta en algunos antepechos hay algunas rejas inclinadas que, no dejan que las personas se sienten, por ejemplo, en el antepecho, pero no generan absolutamente ninguna peligrosidad. Entonces, existen elementos para que pueden dar privacidad, ¿verdad?, a las construcciones, a los vecinos, a las vecinas, a los comercios, para que, bueno, nadie se instale definitivamente ahí, pero a su vez que no generen peligro, ¿verdad? ¿Observan que la colocación de estos elementos ha venido creciendo respondiendo a la problemática de la gente en calle? Sí, esto en realidad tampoco es particular ni siquiera de nuestro país ni de nuestra Montevideo, sino que es algo que existe a nivel mundial. El tema es que justamente, inclusive, esto está dentro de un campo que se llama arquitectura agresiva o arquitectura hostil, en realidad, y este es un componente muy claro cuando se genera esa peligrosidad, porque la arquitectura hostil en general tiene otros componentes, por ejemplo, bancos en algunas plazas que tengan apoyabrazos, que no permitan que las personas, por ejemplo, se acuesten y sí puedan estar sentadas. Hay muchas más cosas, pero nosotros nos estamos refiriendo concretamente a lo que genera o puede generar un peligro para cualquier persona que está transitando por la vía pública. Ajeno a este episodio tan trágico, ¿habían ocurrido incidentes de otra magnitud? No, nunca que nosotros tuviéramos conocimiento. Por eso digo, en el mismo día en que tomamos conocimiento de este hecho, fue que desplegamos, ¿no?, como corresponde a este nivel de gobierno, ¿verdad?, cuidar el tema de la salud pública en general. Alcaldesa, para finalizar, ¿cuándo esperan tener pronto este relevamiento y comenzar con el retiro en algunos puntos de Montevideo? Bueno, el relevamiento ya se está haciendo, ya tenemos más de 400 identificados y 300 con esa intimación y ya muchos empezaron a retirarlos, o sea que está teniendo buena receptividad.
Eso por un lado, y a su vez también ayer me comunicó la secretaria general de la Intendencia de Montevideo que ya habían constituido un equipo de técnicos para hacer una propuesta de normativa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de la alcaldesa Silvana Pisano del municipio B a propósito de esta arquitectura hostil. Muchas gracias, Juliana. Vamos con otros temas. El nuevo presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, de CUDECOP, hablamos de Hugo Montaño, denunció demoras de hasta 30 meses en la entrega de los préstamos a cooperativas de vivienda, un problema que se ha agravado en esta administración y por lo que padecen familias que aspiran a tener su techo. El nuevo titular de CUDECOP aspira a que el movimiento cooperativo ayude a disminuir estas brechas sociales en el país, en los distintos sectores donde funcionan las agrupaciones de economía social y solidaria. Este lunes asumieron las nuevas autoridades de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, una organización de tercer grado que representa a colectivos de todo el país. El movimiento cooperativo tiene como centro el ser humano. Y ese centro, fundamentalmente a partir de la economía social y solidaria, ha ido construyendo a lo largo de la historia, más de 100 años de historia del movimiento cooperativo en el mundo. En el Uruguay ha ido construyendo un entretejido que abarca las diferentes actividades humanas. En el Año Internacional de las Cooperativas declarado por Naciones Unidas, CUDECOP plantea desafíos. Aspiramos a que el movimiento cooperativo contribuya en los objetivos del desarrollo a achicar esa brecha. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, hablamos de las cooperativas de vivienda. Si nosotros estamos aportando cooperativas de vivienda a los sectores menos favorecidos, estamos disminuyendo esa brecha. Montaño, que también ocupa la vicepresidencia de la Federación de Cooperativas de Viviendas, advirtió sobre uno de los problemas que afrontan actualmente las familias. Las demoras han sido muy grandes. ¿En esta administración mucho más grandes que las habituales. ¿Cuánto? Y bueno, llegamos a los 30 meses, cuando normalmente es un trámite que implica un papeleo, que es lógico, 2, 3, 6 meses. Pero claro, para las cooperativas ha sido un problema. Y personalmente pienso de que ha sido una válvula de regulación del flujo de fondos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Segundo bloque de MB Noticias, continuamos con la información con 28 grados a esta hora aquí en Montevideo. El consejero de la ANEP, en representación de los docentes, Julián Mazzoni, denunció que desde el Ministerio de Educación se avanza en un proceso de privatización de la educación. Esto en referencia al decreto emitido por el gobierno que flexibiliza la obtención de bachilleratos y títulos terciarios a las universidades privadas. Mazzoni dijo que se excluyó al representante de la ANEP en el Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria y además ni los representantes socios de la coalición sabían de este cambio. Hubo un cambio político y no es justo que 2 días después de la elección, donde se derrota la línea política que el ministro de Educación y Cultura representa, saque un decreto de estas características que confirma lo que hemos sostenido, y es que desde el Ministerio de Educación y Cultura se avanza en un proceso de privatización de la educación. Se está excluyendo al Consejo Directivo, al representante de la ANEP en ese elemento que define la política en materia de educación terciaria privada. Mazzoni destacó también que la próxima administración debería mejorar el presupuesto y avanzar en un proceso de democratización con la participación de docentes y estudiantes. El consejero de ANEP, en representación de los docentes, considera que hay que desmontar muchas de las cosas que implantó este gobierno, rediscutir el marco curricular nacional y la gobernanza de los consejos desconcentrados que hoy funcionan como secretarías. O debería mejorar el presupuesto de manera importante y sobre todo tendríamos que volver al proceso de democratización
que tienen que ver con la reconfiguración de los consejos desconcentrados y un amplio proceso de participación democrática que tiene que ver con el papel que juegan las asambleas técnico-docentes y también la negociación colectiva y el papel que va a jugar la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en la discusión de ese presupuesto, del salario y las condiciones de trabajo. Consultado sobre las declaraciones del presidente electo que dijo que no se plantea una reforma educativa y va a mantener las cosas buenas que se hicieron, Mazzoni dijo que no sabe a qué se refirió. Hay que empezar a desmontar muchas de las cosas que están. Obviamente que hay cosas que yo no sé a qué se refiere el presidente electo, pero hay cosas que vienen de mucho antes inclusive y que se han puesto como si fueran transformaciones muy importantes. La regional Montevideo de AFUTU manifestó su preocupación por lo que considera atropello y falta de diálogo con la Dirección General de UTU por la gestión de elecciones de horas. Luis Brun, que es representante del sindicato, dijo a MBD Noticias que en reiteradas ocasiones han advertido que las elecciones virtuales no ofrecen las garantías necesarias para que los y las trabajadoras puedan acceder a sus horas correspondientes al próximo año lectivo. Agregó que están recibiendo permanentemente reclamos de los y las docentes porque la aplicación es poco amigable y tiene además problemas de conectividad. Nosotros hemos advertido que este proceso de elección de horas virtual tiene sus dificultades. No se nos ha escuchado ninguna de las recomendaciones que les dimos, ninguna de las puntualizaciones que les dimos acerca de este sistema. Y bueno, y el resultado se vio en esta semana que fue que está siendo la elección de horas para el año 2025. Nos han llegado un montón de reclamos de compañeros que han pasado horas y horas tratando de tomar sus horas para el año que viene, que han tenido problemas de conectividad, que han tenido problemas de no entender la aplicación que se utiliza, ¿no? Nosotros hemos marcado que dentro de las opciones virtuales, ¿no?, la más común, la que la gente más ha utilizado luego de la pandemia es el Zoom. Todos la estamos usando incluso en este momento. Y bueno, y la administración eligió otra aplicación que es muy poco intuitiva, tiene deficiencias, tiene problemas de conexión. El Servicio de Paz y Justicia presentó ayer el informe anual 2024 sobre derechos humanos en Uruguay. La politóloga Tamara Zamudio, integrante de la organización, dijo que este informe es un acumulado de artículos académicos y militantes sobre avances y retrocesos en memoria, impunidad y derechos económicos, seguridad y derechos humanos. La idea, digamos, en este informe es poder sintetizar un año que ha sido bastante intenso en determinadas cuestiones vinculadas a los avances y las dificultades y los obstáculos en la lucha por la verdad, memoria y justicia, también en las implicancias que las distintas, regresiones legislativas y acciones punitivas están generando en los territorios sobre ciertas poblaciones, en el sistema carcelario en particular, la ausencia del Estado en territorio que genera y reproduce violencias institucionales hacia las infancias, también en distintos ámbitos de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, aspectos que también atravesaron la campaña, ¿no?, como por ejemplo la participación política de las mujeres o los dos plebiscitos, digamos, uno que tuvo que ver con la seguridad social, sobre el que hay una referencia, y también el de allanamientos nocturnos, sobre el que Serpaj estuvo trabajando, y también está el documento de posicionamiento político en relación a eso. El 20% de las cajillas de cigarrillos que se comercializa en el área metropolitana proviene del comercio ilícito y más de la mitad de cigarros ilegales que se consumen se venden en establecimientos regulares, según un estudio realizado por la UDELAR en conjunto con la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social. Se implementaron políticas que internacionalmente iban en contra de las recomendaciones, pero además recordemos al presidente diciendo que se las había solicitado la industria tabacalera. Por lo tanto, una medida que te la solicita la industria tabacalera es para estimular el consumo. Eso, en realidad, justamente es lo que no tenemos que hacer y es parte de lo que hay que, en realidad, ojalá retomar el camino para volver a aplicar las políticas recomendadas. Hacen una serie de recomendaciones en este informe, además de fiscalizar, ¿qué más se puede hacer? Lo de fiscalización en realidad es importante porque hay que reforzar la fiscalización
en cuanto a que en el 2020 teníamos 13 fiscalizadores especializados solo en control de tabaco. Después eso no se le renovó el contrato a lo que eran los ex trabajadores de Philip Morris, que era una cooperativa. Los fiscalizadores caen a 3 fiscalizadores. Las fiscalizaciones en el 2019 estaban en el entorno de 6.000 inspecciones. Hoy en el 2023, el año pasado, estaban en el entorno de 1.300, por lo tanto hay una caída abrupta de las inspecciones, no se va a todo el interior, no se va en todos los horarios, hemos visto que se están vulnerando espacios libres de humo, se está vapeando en lugares interiores cuando no se puede, porque tampoco es el espacio libre de humo abarca todo, y lo que se necesita es que se refuerce la fiscalización, en particular capacitar a personas y que se dediquen a esto y aumentar el cuerpo inspectivo. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Volvemos con Eduardo Delgado. Está llegando el presidente electo. Eduardo, adelante. Bien, estamos viendo llegar al presidente allí al hotel, al lugar donde han elegido junto a ese equipo para ir conformando lo que va a ser el gabinete. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, está llegando el presidente electo, Yamandu Orsi, para las reuniones que mantendrá durante esta tarde aquí en su sede del Hotel Hampton Hilton, primero con el embajador de Japón y luego con el representante de la Unión Europea. A las 14 será con el embajador de Japón y 15:30 con el representante de la Unión Europea. Dijo, nos vemos después, así que quizás haya declaraciones al final de las reuniones. Veremos qué ocurre luego de estos encuentros. También decirles, como en la primera salida, que están presentes aquí ya el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, y el futuro prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, con quienes también mantendrá encuentros el presidente electo Yamandu Orsi. En la edición central de MBD Noticias seguramente tenemos novedades sobre estas reuniones de índole más diplomático del presidente electo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Otros temas, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes está reclamando recursos para financiar esta actividad artística en cumplimiento de la ley vigente. El presidente de la organización, Washington Sassi, recordó que el Teatro Victoria está momentáneamente cerrado y que la viabilidad del galpón está seriamente comprometida. Confió en que el gobierno electo lo va a tener en cuenta. Ya que en este gobierno que duró 5 años nunca tuvimos la posibilidad de que nos escucharan, ahora creemos que sí, que vamos a tener esa posibilidad y creemos también que vamos a lograr que nuestra ley de una vez por todas sea financiada para que todos los artistas que forman parte del teatro independiente puedan realizar sus producciones y para que además las salas tengan la posibilidad de mantenerse, porque en este momento hay algunas salas de teatro independiente que corren el riesgo de cerrar en poco tiempo. Sassi contó que el Teatro Victoria de Montevideo está cerrado por problemas edilicios que no puede afrontar y que en parte podría resolver el Banco de Seguros del Estado, que es propietario del local. En cambio, no descartó que Teatro El Galpón en pocos meses se debata entre un cierre temporal y un cierre definitivo. Económicamente, día a día va decreciendo más y grandes dificultades para llegar. Se supone que con los distintos apoyos y las distintas cosas que se van dando a través del tiempo, podría llegar hasta marzo del 2025. La Intendencia de Montevideo está analizando el nuevo ajuste del precio del boleto que comenzará a regir desde el 1 de enero del próximo año. La tarifa se ajustaría por IPC, aunque aún se estudia la variante. La Intendencia de Montevideo trabaja en la definición del ajuste del precio del boleto que comenzará a regir desde enero del próximo año. Fuentes de la comuna informaron a MBD Noticias que la intención es que el precio del boleto sea en línea con un ajuste por IPC de aproximadamente el 5,5%. Esto implicaría una suba del boleto común en el entorno de 2,50 pesos aproximadamente. Lo que se busca es que no sea un aumento automático para todas las categorías de boletos
boletos existentes. La Intendencia ha intentado no subir el boleto ABC y que la suba del boleto del usuario frecuente esté por debajo del boleto global. En la Intendencia se analiza tanto el aumento del IPC como las posibles variables en cada categoría de boletos para definir los precios. El anuncio del ajuste en el precio del boleto se realizará la última semana de diciembre. La cantidad de diagnósticos de cáncer de piel viene en aumento a nivel mundial y Uruguay no está escapando esta realidad. En nuestro país se diagnostican 3.200 casos por año, pero preocupa que cada vez son más jóvenes los y las pacientes que presentan carcinomas. Desde la Cátedra de Dermatología de la Universidad de la República se recordaron algunas medidas básicas para evitar esta enfermedad. El doctor Julio Magliano, docente e integrante de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de la República, recordó las medidas fundamentales que hay que tomar para evitar el cáncer de piel. No exponerse al sol entre las 10 y 16 horas, usar ropa oscura de manga larga, lentes con filtro solar, sombrero de ala ancha y filtro solar factor 30 o superior. La incidencia va en aumento. Según las cifras de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se diagnostican 3.200 casos de cáncer de piel en Uruguay y fallecen 97 uruguayos de cáncer de piel. ¿Qué tipo de cáncer estamos hablando? Bueno, los más frecuentes son los carcinomas y luego le sigue el melanoma, que es el más peligroso, podríamos decir, que se escapa, digamos, a metástasis. Entonces es importante, ¿verdad?, diagnosticar a tiempo, pero las cifras por lo general corresponden a esos tres tipos: carcinoma, vasocelular, espinocelular y melanoma. ¿Cuál es la edad más frecuente donde empiezan a aparecer estos tipos de cáncer? Los melanomas pueden aparecer a edades tempranas, ¿verdad?, en adolescentes, jóvenes, y los carcinomas aparecen en personas un poco más adultas, podríamos decir a partir de los 30. Hoy en día estamos viendo pacientes de los 30. Las estadísticas mundiales hablan de a partir de los 50, pero nosotros estamos viendo pacientes con 30, 40 años con carcinomas. El presidente de Brasil, Lula da Silva, superó con éxito hoy una nueva operación tras la internación de urgencia el martes por una hemorragia intracraneal. La intervención fue con éxito, el presidente está despierto, conversando. Esto lo dijo hoy uno de los médicos del primer mandatario, Roberto Calil, quien había aclarado que se trataba de un cateterismo de bajo riesgo para minimizar el riesgo de futuros sangrados. A evolução foi muito boa. E nos 2 dias subsequentes à cirurgia foi discutido esse procedimento complementar. O paciente está acordado, na UTI, já vai estar comendo, está super estável. E esse outro tipo de procedimento foi, como já foi falado, para prevenir ou minimizar o risco de novos sangramentos. La intervención realizada hoy comenzó alrededor de la hora 7:25 local y tuvo como objetivo minimizar el riesgo de futuras hemorragias intracraneales. Según uno de los médicos del presidente Lula da Silva, Roberto Calil, se trató de un procedimiento relativamente sencillo que duró aproximadamente 1 hora y se realizó en la sala de cateterismo, no en un quirófano. Se logró el objetivo de embolizar la arteria meníngea, según explicó Calil en la puerta del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. El presidente brasileño había sido trasladado el lunes desde Brasilia al Hospital Paulista tras sentir dolores de cabeza. Los doctores constataron que tenía una hemorragia intracraneal como consecuencia de una caída doméstica que sufrió hace casi 2 meses. Se estima que Lula permanezca internado hasta la próxima semana. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de noviembre se ubicó en 2,4%, consolidando una tendencia de desaceleración en los precios al consumidor durante los últimos 12 meses, mientras que el incremento acumulado alcanzó el 166%, de acuerdo con este organismo oficial. Se trata del índice mensual más bajo desde julio de 2020, dato alineado con las expectativas del gobierno y del mercado, que proyectaban una cifra inferior al 3%, ya que en octubre el índice de precios al consumidor había registrado el menor aumento en casi 3 años, con 2,7% y un acumulado interanual de 193%. El índice de mayor incremento en el periodo citado fue educación, con un 5,1%, seguido de vivienda, agua
agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 4,5% por las subas en los alquileres y en las facturas de los servicios públicos. Analistas privados habían anticipado un índice similar al de octubre con variaciones leves entre las consultoras y a pesar de esos incrementos el menor impacto de las subas en tarifas y el ajuste controlado del tipo de cambio oficial a un ritmo mensual del 2% permitieron mantener la inflación en un nivel bajo en términos históricos recientes. A pesar que la baja en la inflación mensual genera un alivio parcial en las expectativas, el nivel general de precios continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares y según cifras adelantadas por el sector supermercados, en noviembre se dio una caída de 2 dígitos en las ventas que podría llegar al 21% en diciembre cuando las ventas suelen aumentar por las fiestas de fin de año. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con nuestra edición central o mañana a las 8 con la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Después de confirmar que sería designado ministro de Trabajo, Juan Castillo dijo que en la tarde de hoy o mañana viernes se volverá a reunir con Alejandro Sánchez. Castillo resaltó el valor del trabajo de la negociación colectiva. El consejero de la ANEP en representación de los docentes, Julián Mazzoni, denunció que desde el Ministerio de Educación avanza en un proceso de privatización de la educación mediante el decreto emitido por el gobierno que flexibiliza los títulos terciarios en las universidades privadas. La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, denunció demoras de hasta 30 meses en la entrega de los préstamos a cooperativas de vivienda, un problema que se ha agravado en esta administración. El 20% de los cigarrillos que se comercializan en el área metropolitana proviene de contrabando y más de la mitad de los cigarrillos ilegales se venden en establecimientos regulares, según un estudio presentado ayer. La Intendencia de Montevideo analiza un ajuste en el precio del boleto que comenzará a regir desde el 1 de enero del próximo año. La variante sería por IPC, lo que implica una suba del boleto común del entorno de 2,50 pesos aproximadamente. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sorteó con éxito una segunda intervención médica este jueves, complementaria a la operación que le fue realizada el martes. El presidente electo Yamandu Orsi recibe a esta hora al embajador de Japón y sobre las 15:30 se reunirá con el representante de la Unión Europea con quien intercambiará información sobre el reciente acuerdo comercial del bloque europeo con el Mercosur.